Pues bueno, vamos a darle inicio a lo que es el día de hoy, la sesión. Hoy nos tocó la sesión clínica de alergia y vamos a platicar acerca de lo que es la anafilaxia transquirúrgica. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor Macuset Sánchez, por su asesoría en este tema y por ayudarme a realizar lo que es la revisión bibliográfica de este tema. Yo soy Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de primer año de alergología e inmunología clínica y el día de hoy vamos a empezar. Para empezar, vamos a ver lo que es el paciente como tal, su ficha de identificación. Vamos a ponerle la nomenclatura de JCP al paciente por sus siglas de su nombre. Él tiene 62 años de edad. El número de registro del hospital del expediente es 1846-334-5. La fecha de nacimiento de nuestro paciente es el 12 de enero de 1960. Él es masculino. El lugar de nacimiento fue aquí en Monterrey, Nuevo León, y la escolaridad solamente completó primaria. El estado civil él es casado y la religión que practica él es de religión católica. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, podemos ver que el señor, pues en realidad no sabía que habían fallecido sus papás, solamente nos comentó que pues ya estaban finados. Tiene un hijo único, digo, él es hijo único, perdón, y él tiene 3 hijos, aparentemente sanos, sin ninguna patología, ninguna otra alteración. Y él niega antecedentes de atopia familiares, tanto ascendentes como descendentes, al igual que tíos. ¿Ok? Dentro de los antecedentes personales no patológicos, también podemos ver que ellos viven en casa propia, habitan solamente 2 personas, el paciente y su esposa, niega fauna y comenta que él vive alrededor de 5 cuadras, hay un parque y tiene árboles alrededor de la casa. Niega la presencia de arroyos. Dentro de las habitaciones, cuenta con 2 habitaciones, de las cuales pues cuentan con persianas, le dan la limpieza cada mes. Al igual que niega alfombras, igual le pregunté por tapetes, pero también los negó. El colchón tiene 5 años de uso, el colchón donde él duerme, y la ropa de la cama le hacen el aseo una vez a la semana, al igual que las almohadas. El aire acondicionado, pues le hacen la limpieza de los filtros cada 6 meses. Dentro de los antecedentes personales patológicos, él tiene como enfermedades hipertensión arterial sistémica, la cual se diagnosticó hace 12 años. Y este está en tratamiento con losartán. Está tomando losartán una cada 12 horas, una cada 24 horas. Esta fue recomendación por cardiología. Igual tiene una hiperplasia prostática diagnosticada hace 4 años por el servicio de urología. Y él está en tratamiento con tamsulosina cada 12 horas, una cada 12 horas. Hospitalizaciones, solamente ha tenido una sola hospitalización y fue por una corrección de hernia umbilical en el 2014. De igual manera, solamente ha tenido un evento quirúrgico en su vida, del cual es lo mismo, ¿no? La plastía umbilical en 2014. Dentro de lo que son los antecedentes personales patológicos traumáticos, transfusionales, alérgicos y toxicomanías, el paciente lo niega. No tiene ninguna otra alteración. Entonces, vamos a entrar a lo que es el tema. Para empezar de hablar de anafilaxia transquirúrgica, tenemos que saber quiénes son los pacientes que están en más riesgo. Dentro de estos pacientes, tenemos que los que cuentan con el historial de reacciones alérgicas en los procedimientos quirúrgicos que van a requerir anestesia son unos de los pacientes que tienen más riesgo. También pacientes que tengan diagnóstico de alergia a algún medicamento utilizado también en estos procedimientos quirúrgicos es otro factor de riesgo. La exposición repetida al látex. Sabemos que los pacientes que se someten a más de 5 eventos quirúrgicos también tienen muchísimo más riesgo de padecer alguna anafilaxia, tanto como reacción alérgica al látex. Y como reacciones cruzadas ya conocidas de látex, sabemos que también los pacientes que tengan contacto con el plátano, kiwi, aguacate, piña, papaya y o la castaña, también son pacientes que tenemos en alto riesgo por nada más presentar la reacción cruzada con la proteína de látex. Otros factores que también tenemos que tener en consideración es los factores del paciente.
las enfermedades atópicas preexistentes que llegan a tener nuestros pacientes. Sabemos que nuestro paciente pues, no cumplía con este antecedente, ni el que sigue, alergia no diagnosticada, pero el paciente sí tenía ciertos cofactores que nosotros también tenemos que estar vigilando. El paciente era hipertenso, él tomaba losartán de manera habitual, y ese es un cofactor que nosotros tenemos que estar valorando en el caso de llegar a presentar una anafilaxia. Al igual que mayores de 65 años, nuestro paciente tenía 61 años de edad. No cumplía con este criterio, pero sí es algo muy importante que tenemos que estar vigilando. Los factores dependientes del fármaco, lo que tenemos que estar viendo es las propiedades químicas que están compuestos estos medicamentos. Más adelante voy a hablar acerca del inductor que utilizaron los anestesiólogos para poder inducir lo que es la anestesia, el cual se sospecha que sea este medicamento, y les voy a presentar también los químicos más comunes que se presentan con la anafilaxia. Al igual que el uso de múltiples fármacos, sabemos que nuestros pacientes que van a ingresar a los procedimientos quirúrgicos tienen como tal los inductores, que son varios medicamentos, y aparte la premedicación que le administran, que también van acumulándose estos medicamentos. Entonces ahí ya tenemos otro factor de riesgo. Sabemos que la anafilaxia transquirúrgica se presenta en cualquier paciente, presentando un total de 13% en todos los procedimientos quirúrgicos. En estos pacientes, los que más están en riesgo son los adultos mayores, recordando que 65 años es el corte, en especial las mujeres. El propofol es el anestésico más utilizado, pero sus reacciones adversas son raras. Ahorita también vamos a hablar más adelante de lo que es el propofol. Pacientes con obesidad también, y los pacientes que tienen asma no controlada son los que más también tienen más efectos adversos o mayor riesgo de presentar anafilaxia en el periodo transquirúrgico. Dentro de las etiologías más comunes las tenemos que dividir en cuanto al preoperatorio, transquirúrgico o perioperatorio, y en el área de recuperación. Tenemos que ver las tres, englobar los tres y valorar las tres fases para poder ver cuál fue el desencadenante del cual fue el que nuestro paciente presentó la reacción anafiláctica. Dentro de lo del preoperatorio tenemos que los bloqueadores neuromusculares, antibióticos intravenosos y los opioides son los más comunes. Dentro de estos preoperatorios también se puede encontrar las líneas vasculares y los antisépticos, que son muy utilizados previos a las cirugías. En el periodo transquirúrgico o perioperatorio, también vemos que los antibióticos intravenosos administrados dentro del procedimiento quirúrgico, ya teniendo el factor estrés transquirúrgico, pueden desarrollar también un periodo de anafilaxia. El uso de continuo de opioides, anestésicos locales, el uso de analgésicos como los AINES, medios de contraste, que son los más comunes, la clorexidina y o antisépticos, y el látex. Recordando siempre que estos van a estar en contacto con el látex durante todo el evento quirúrgico, y no solamente con el uso de guantes, sino con las venoclisis, que también llevan una cantidad de látex que tenemos que estar vigilando. Las sondas Foley, las sondas también que están en contacto con nuestro paciente, todas involucran látex, y esas son las que tenemos que estar vigilando. Y dentro de la recuperación, lo que tenemos que estar vigilando también es el contacto que tiene el paciente con el látex y los medicamentos que revierten el uso de la anestesia. ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué medicamentos están utilizando los anestesiólogos para poder inducir tanto la anestesia como el revertir el efecto anestésico. Recordando siempre que las causas más comunes de anafilaxia de reacciones anafilácticas en el periodo perioperatorio a nivel mundial van a ser los bloqueadores neuromusculares, antibióticos y el uso de látex. Ya nos los había comentado también el doctor Alexei en los highlights. Él nos comentó también, hubo un tema de anafilaxia transquirúrgica, y él fue lo que nos comentó, nos dejó estas causas más comunes, que es lo que tenemos que estar vigilando en el periodo transquirúrgico. La paella, exacto, sí.
Dentro de la hospitalización actual del paciente, pues podemos ver que el paciente se programó electivamente para una resección de próstata suprapúbica, el cual se llevó a cabo el día 20 de mayo del 2022. Este paciente, al momento de su ingreso, se tomaron los signos vitales. Tiene un peso de 87 kilogramos, una talla de 167 centímetros con un índice de masa corporal de 31.2 kilogramos por metro cuadrado, el cual pues lo mete en una obesidad grado 1. Los medicamentos que utilizaron los anestesiólogos para la premedicación e inducción de cirugía, pues aquí los tengo. De premedicación quirúrgica se le administró un solo gramo de cefalotina, dosis única previo al evento quirúrgico. Ya una vez estando en sala, se utilizó el midazolam como inductor, dándole 200 microgramos intravenosos, dosis única. Posterior a esto, para la inducción quirúrgica, se administró 10 microgramos de fentanilo, midazolam otra vez, otro bolo de 200 microgramos, rocuronio 10 microgramos y propofol 200 miligramos IV, dosis única. Entonces ya podemos ver que ya tenemos 5 medicamentos diferentes que se le están administrando al paciente en un periodo de menos de 20 minutos. Y esto es algo muy importante porque son los medicamentos que nosotros tenemos que estar vigilando y valorando en caso de que nuestro paciente tenga el periodo de la anafilaxia. Recordando también lo que nos dijo el doctor Alexi. Tenemos que nosotros visualizar, y como les presenté en unas diapositivas anteriores, cuáles son las etiologías más comunes dependiendo cuándo fue que presentó el periodo de anafilaxia nuestro paciente. Entonces aquí tenemos, esta es la fase de premedicación. Si en dado caso nuestro paciente hubiera presentado una anafilaxia en este periodo, estos son los medicamentos que nosotros tenemos que estar buscando. Pero ahí viene lo bueno. En el periodo transquirúrgico, el paciente, para poder mantener la anestesia, los anestesiólogos administraron de manera subsecuente propofol, el cual luego, posteriormente a los 2 minutos inicia el paciente con hipotensión, taquicardia refleja y un rash generalizado. Comenta la nota de anestesiología que solamente se le valoraba el rash en la cara, pero valoraron también la disminución de la hipotensión y la taquicardia refleja que presentó el paciente. Así, valorando el cuadro clínico, la cara que presentaba el rash, decidieron comentarle a los de cirugía para que ellos expusieran la piel del paciente y valoraron así el rash generalizado que presentó el paciente. Ahí mismo ellos actuaron administrando 0.5 microgramos de adrenalina intramuscular, revirtiendo el cuadro clínico que presentaba nuestro paciente. Y decidieron continuar revirtiendo el tratamiento con el procedimiento quirúrgico, solamente administrando nuevamente hidrocortisona 100 miligramos IV y el avapena, que es cloropiramina, de 20 miligramos IV, dosis única. En el periodo transquirúrgico también, los anestesiólogos iniciaron a valorar que estaba disociado con el ventilador. Estaban batallando para poder ventilar al paciente, administrando ellos sulfato de magnesio, 1 gramo dosis única. Se mantuvieron con la adrenalina, solamente administraron una sola dosis de adrenalina intramuscular, pero lo mantuvieron en caso de ser necesario si posteriormente lo ameritaba. Volvieron a administrar paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, y le administraron una sola dosis única de aminofilina 250 miligramos, el cual pues también tenemos que ya tiene varios componentes de afectación nuestro paciente. Entonces, ¿qué es la anafilaxia transquirúrgica? Porque fue lo que presentó nuestro paciente y es lo que nosotros tenemos que estar vigilando. Es muy fácil poder decir y ver retrospectivamente las cosas que hicieron mal, pero en el momento tenemos que estar conscientes de que es un periodo de mucho estrés y podemos tener errores como los tuvieron los anestesiólogos. Por eso la importancia de esta sesión. Las reacciones anafilácticas transquirúrgicas son unas reacciones sistemáticas graves, potencialmente mortales. Recordamos que estas ocurren después del uso de múltiples fármacos. Nuestro paciente ya había recibido bastantes fármacos, más de 5 para ser exactos. Este tiene una tasa de mortalidad del 3 al 9%. Y este va a incrementar dependiendo si va a tener un retraso del reconocimiento de la anafilaxia y también si no se reconoce bien la etiología que está generando la anafilaxia.
Se considera que las anafilaxias transquirúrgicas involucran el 9 al 19% de todas las complicaciones quirúrgicas que pueden presentar y tiene una incidencia perioperatoria de 1 en 352 a 1 en 18.600 pacientes. Es muy amplia la diferenciación y depende mucho del reconocimiento que presenten los anestesiólogos o los cirujanos en el momento del evento quirúrgico. Recordamos que muchos de nuestros diagnósticos de anafilaxia no se reconocen a tiempo y no se tratan adecuadamente. Y sabemos que muy grande el porcentaje resuelven por sí solos. Ahora, ¿cómo va a funcionar la anafilaxia perioperatoria? Tenemos dos maneras de cómo funciona: la mediada por IgE y la mediada por no IgE. La mediada por IgE, pues van a ser reacciones proinflamatorias secundarias a la activación de mastocitos y basófilos. Estos se van a mediar por histamina y por triptasa. Va a haber, obviamente, pues la afectación en la piel, mucosas, sistema respiratorio, cardiovascular e inclusive puede afectar el intestino. Y el no mediado por IgE, pues va a ser secundaria la activación del complemento. De igual manera, aquí entra lo que es el factor agregador plaquetario. Va a haber activación de las anafilatoxinas, disminución del metabolismo del ácido araquidónico y posteriormente, pues va a haber la activación directa de los mastocitos. También les quise presentar estas dos imágenes porque son muy importantes y la verdad a mí me ayudaron a comprender mucho lo que es, qué es lo que va a estar pasando y ocasionando en el periodo que empieza a tener, en el momento que empieza a tener la anafilaxia transquirúrgica. De un lado tenemos los medicamentos que son los más comunes que se relacionan con el periodo de anafilaxia transquirúrgica. Y son medicamentos muy importantes que tenemos que reconocer porque en la mayor parte de todos los procedimientos quirúrgicos se utilizan estos medicamentos, al igual que medios de contraste en diferentes procedimientos quirúrgicos, más que nada en vasculares. Sabemos que pues tenemos el mastocito y el basófilo que tiene sus diferentes receptores. Usualmente cuando es mediado por IgE, se va a activar por a través del receptor de IgE la liberación de histamina y triptasa, generando así el periodo de anafilaxia. Pero también tenemos el otro receptor, que es el receptor MRX-GPRX2, que más que nada va a ser el encargado de activar a lo que son los mastocitos y a los basófilos, secundario a una estimulación por medicamentos. De este otro lado, también podemos ver cómo se diferencia dependiendo si es mediado por IgE y no mediado por IgE. Podemos ver que mediado por IgE, pues va a ser todo. El receptor de IgE va a ser el más importante. Y de ahí va a desencadenar la respuesta inflamatoria para presentar una degranulación de los mastocitos y presenta la liberación de histamina y triptasa. Y del otro lado, tenemos todos los receptores que pueden ser secundarios a algún otro agente etiológico, llámese bacterias, medicamentos, medios de contraste, el factor agregador plaquetario, las quinolonas, medicamentos, como les había comentado, y el complemento. Que todo esto sería parte de lo que les había comentado de este lado, que es no mediado por IgE, esto de acá. Y eso también tiene como finalidad una degranulación del mastocito y liberación de la histamina generalizada en todo el cuerpo. Entonces, cuando nuestro paciente llega a presentar el periodo de anafilaxia, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tenemos que tener en consideración tres cosas muy importantes. Poder valorar el diagnóstico oportuno de nuestro paciente, valorar la dosis adecuada de la adrenalina que le vamos a administrar a nuestro paciente. No es lo mismo un paciente pediátrico como un adulto. Y el manejo adecuado de líquidos. Sabemos que dentro de las revisiones que se han hecho de reanimaciones, el ACLS y el ATLS comentan que para reanimar un paciente tenemos que administrarles bolos intravenosos de líquido de 20 mililitros por kilogramo en bolo, para poder restablecer el volumen circulatorio y poder restablecer la presión arterial fisiológica en nuestro paciente. Al reconocer este evento, nosotros tenemos que valorar tres cosas muy importantes. El ABC, que también nos los mencionan las guías. Primero que nada, lo primero que vamos a ver es la afectación cutánea.
Ya una vez teniendo la afectación cutánea, tenemos que ver cómo está respirando nuestro paciente. ¿Tiene algún otro síntoma? Sibilancias, estridor laringio. ¿Cómo está la mecánica respiratoria? Posterior, vamos a ver lo de la circulación. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Recordando que también la presión arterial tiende a disminuir. Si tiene periodo de síncope. Y al final podemos valorar también alteraciones gastrointestinales. Nuestro paciente estaba sedado en este momento. No nos iba a avisar si tenía dolor abdominal, pero pudo haber presentado un periodo de vómito, diarrea, evacuaciones, que son cosas que nosotros también tenemos que estar valorando si nuestro paciente no está sedado completamente. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer, tras reconocer el periodo de anafilaxia, teniendo la afectación de la piel, más uno de estos 3 órganos que les comenté, tenemos que hacer la administración inmediata de lo que es la adrenalina intramuscular. Posterior a la administración de la adrenalina intramuscular, tenemos que ver y quitar los posibles desencadenantes de nuestro paciente. Valorar si en dado caso ellos presentan alteraciones con el contacto de látex, el uso de ciertos antisépticos, otros medicamentos, disminuir los anestesiólogos la dosis del anestésico inhalado para poder ayudar al paciente que pueda empezar a mejorar su sintomatología. Y todos los pacientes se deben de posicionar de manera de Trendelenburg para incrementar el retorno venoso hacia el cerebro. La interrupción del evento quirúrgico se tiene que determinar por diferentes causas. La urgencia quirúrgica no es lo mismo un procedimiento electivo a un procedimiento urgente, como por ejemplo una víscera perforada, un traumatismo craneoencefálico severo, cosas que pongan en riesgo la vida tienen que continuar, pero las cirugías selectivas que pueden esperar resección de la vesícula pueden suspenderse y volverse a programar en otra ocasión. El grado de la anafilaxia que también presenten nuestros pacientes. Si no llega a tener un grado de anafilaxia muy severo, se revierte el procedimiento, se esperan a valorar que no tenga una reacción bifásica y poder progresar con la cirugía. La de respuesta de la anafilaxia al uso de la adrenalina, como ya les había comentado ahorita, el tiempo de administración de la adrenalina, que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, el reconocimiento y el tiempo de administración. Y también tenemos que valorar las comorbilidades que presente nuestro paciente. Recordando que la dosis de adrenalina va a tener efectos en diferentes órganos. Por ejemplo, tiene un efecto vasoconstrictor potente en lo que son los vasos sanguíneos. Disminuye y previene el edema laríngeo. Es broncodilatador y tiene un efecto ino y cronotrópico en el corazón. La dosis de adrenalina oportuna también disminuye la estancia intrahospitalaria. Sabemos que la administración intramuscular es más rápida y efectiva y tiene un efecto pico más rápido que el intravenoso. También el tratamiento de segunda línea en la anafilaxis es la norepinefrina, la vasopresina y el glucagón intravenoso en los procedimientos quirúrgicos. También teniendo en cuenta que si vamos a nosotros a administrar adrenalina intravenosa, esta siempre tiene que ir diluida y administrada por bomba de infusión. Tenemos que nosotros encontrar los cofactores que presentan nuestros pacientes, teniendo en cuenta que existen los no modificables y los modificables. Los no modificables no se relacionan con el tiempo que también van a tener nuestros pacientes de hospitalización, pero sí es importante detectarlos. Recordemos, mayor a 65 años, el ser mujer, enfermedades crónico-degenerativas que presente nuestro paciente, antecedentes previos de anafilaxia, son cosas muy importantes que nosotros tenemos que estar investigando e indagando. Dentro de las modificables tenemos el asma mal controlada. Podemos nosotros corregir el asma previo al evento quirúrgico. El EPOC, el ejercicio, la toma de alcohol, infecciones agudas, el uso de ciertos medicamentos, los más comunes son los AINES y los inhibidores de la bomba de protones. Los factores estresantes de nuestro paciente que también lleguen a presentar y si en dado caso se encuentra en el principio de alguna inmunoterapia. Recordando que el 39% de las anafilaxias severas siempre van a ser inducidas por lo que son los cofactores.
El más común siendo el ejercicio físico, posteriormente el alcohol, uso de medicamentos y las infecciones agudas. Sabemos que va a ser muchísimo más fuerte la reacción anafiláctica cuando tienen algún cofactor que esté estimulando a nuestro paciente, como se los puse aquí en la gráfica. Me llamó mucho la atención porque sin cofactores y sin alergeno, pues va a ser una línea recta. Pero si tiene un alergeno con dosis baja, pues no va a tener una reacción anafiláctica. Cuando ya tenemos un cofactor con un estímulo de algún alergeno muy bajo, pasa el umbral de lo que es la anafilaxia muchísimo más rápido y por ende presenta más rápido el periodo de anafilaxia. Pero si nosotros contamos con solamente el alergeno en mucha cantidad que le estemos administrando o estimulando al paciente, pues va a ser muchísimo más rápido cómo va a presentar. Entonces imagínense, el contacto continuo de lo que es el estímulo del alergeno, más aparte los cofactores, pues va a ser todavía muchísimo más rápido que presente el periodo de anafilaxia. También sabemos que los cofactores incrementan el tiempo de manifestación del mismo e incrementan la necesidad de segundas y terceras dosis de adrenalina. Entonces, ¿qué debemos de hacer ya una vez que se suspende la cirugía? Pues tenemos varios escenarios. Si tiene una anafilaxia grado 1, pues se puede dar el alta médica después de la recuperación postquirúrgica. Si tiene un grado 2, ese se va a tener que monitorizar el paciente en una recuperación postquirúrgica por parte de anestesiología. Y posteriormente, después de la recuperación quirúrgica, se puede egresar sin problema. En el grado 3 tenemos que monitorizarlo y resucitación hídrica en el postanestésico. Y posteriormente a la recuperación, una vez que no tenga ninguna reacción, puede egresarse. Ahora, si es un grado 4, este va a necesitar y requerir rehidratación y resucitación hídrica en cuidados intensivos o cuidados intermedios. Y este va a ser necesario que lo monitoricen por lo menos 24 horas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con nuestro paciente? Cuando a nosotros nos hablaron, el paciente ya estaba en cuidados intensivos. Él seguía intubado, estaba bajo sedación, con midazolam, relajación con becuronio, no tenía ninguna reacción a estímulos. En lo hemodinámico, él se encontraba sin apoyo adrenérgico, le estaban administrando los sartán por vía oral, sonda orogástrica, manteniendo ya las tensiones arteriales normales. En cuanto a lo respiratorio, él se encontraba en ventilación mecánica asistida, tenía adecuada saturación de oximetría, ruidos respiratorios no se encontraba ninguna alteración. En lo gastrometabólico, al paciente lo mantuvieron en ayuno por el cuidado postquirúrgico que presentaba. Tenía la sonda nasogástrica y la derivación, tenía las soluciones parenterales, y algo muy importante, como fue una resección pélvica de la próstata, se le dejó lo que es la sonda Foley de derivación, algo que no se debe de hacer. Con residuo urinario hemático. Obviamente, pues se manipuló toda la vía urinaria y pues obviamente vamos a tener los restos hemáticos. Y dentro de lo hemato-infeccioso, pues él se presentaba ya febril, tenía manejo antibiótico con ceftriaxona cada 12 horas. Y le pusieron el diagnóstico como postoperado de prostatectomía suprapúbica, choque anafiláctico secundario al mantenimiento del uso de propofol y tenía también la hipertensión arterial sistémica. Posteriormente, revisando el expediente y revisando con el paciente, se le diagnosticó por patología una hiperplasia glandular y estromal de la próstata. Posterior al evento quirúrgico, ¿qué tiene que hacer ante este evento? Después del evento quirúrgico tenemos entre 30 minutos a 2 horas para poder solicitar lo que es la triptasa sérica, poder clasificar nuestro paciente como una anafilaxia. Tenemos que transferir al paciente a cuidados intensivos o intermedios dependiendo del grado de anafilaxia que haya presentado nuestro paciente. Nuestro paciente lo pasaron a cuidados intensivos porque no lo pudieron extubar. Entonces se pasó directamente a cuidados intensivos y ahí estuvo vigilado por 3 días. Ahí tenemos nosotros que estar vigilando si en dado caso llegase a presentar algún nuevo periodo de anafilaxia.
Se comenta que también los corticosteroides son de segunda línea después del cuadro agudo, teóricamente para prevenir las reacciones bifásicas. Y los antihistamínicos se utilizan como tercera línea. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones bifásicas, que es algo que yo encontré controversia. Encontré esta revisión sistemática, el cual analiza el uso de esteroides para prevenir reacciones bifásicas. Las reacciones bifásicas, ¿qué son? Estas son recurrencias de nuevos eventos o síntomas de anafilaxia después del evento de anafilaxia sin estar en contacto con el alergeno. ¿Okay? Entonces, ya después de que ya se retiró el alergeno, puede llegar a presentar esta reacción. El artículo, como conclusiones, ellos comentan que no se recomienda el uso de corticosteroides para prevenir las reacciones bifásicas. Igual, la administración de adrenalina temprana es suficiente para prevenir el riesgo de presentar una reacción bifásica en un futuro. Recordando que el uso de esteroides incrementa el riesgo de los efectos secundarios de los mismos. Sabemos que incrementan las presiones, la glucosa, pueden hasta incrementar disminución del cortisol sérico. Son más los riesgos de los efectos adversos que los beneficios que pueden tener nuestros pacientes. ¿Qué tratamiento le dejaron a nuestro paciente? Nuestro paciente terminó con losartán 20 miligramos cada 24 horas, etamcilato 500 miligramos cada 12 horas, furosemide 20 miligramos cada 24 horas, metilprednisolona 50 miligramos cada 12 horas por 5 días. Esto fue indicación de anestesiología y lo mantuvieron por los 5 días. Y el paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. No continuaron el tratamiento con el antihistamínico que nosotros habíamos indicado. Solamente continuaron con el esteroide sistémico que se le había indicado por parte de anestesiología. Nosotros como alergólogos, ¿qué tenemos que recomendar? Pues para empezar, tenemos que ver que dependiendo del grado, si están en un grado 2 o mayor, tenemos que mantenerlos en observación mínima de 6 horas. Les tenemos que administrar soluciones intravenosas, como lo dicen las guías de reanimación, y en caso de requerirlo, utilizar glucagón o vasopresina en caso de ser refractarios al tratamiento inicial. Recordando que el tratamiento de segunda línea que nosotros también podemos administrar son los antihistamínicos, los esteroides, el salbutamol y la atropina en caso de presentar bradicardia. El paciente en su tercer día de estancia intrahospitalaria, ¿qué pasa? Se egresa del servicio de cuidados intensivos, tiene una recuperación global adecuada, manteniéndose un dolor ligero solamente en el sitio de punción, asintomático en cuanto a los síntomas de alergia y manteniéndose en manejo con metilprednisolona. Llevamos 3 días de tratamiento solamente, pero todavía continuamos con la sonda Foley de derivación. Nosotros sugerimos nuevamente, recordando que el 3% de los eventos de anafilaxia siempre van a ser postquirúrgicos. Y aquí tenemos que retirar toda la sospecha de todos los alergenos que pueda presentar nuestro paciente. Esto incluye retirar la sonda Foley, buscar otra alternativa como las sondas de silicona, que son las más adecuadas cuando los pacientes presentan reacciones anafilácticas transquirúrgicas y no sabemos si es por una etiología por látex o por algún medicamento. Es forzosamente retirar la sonda de látex y poner otra de otro material. Recordar que tenemos que utilizar los guantes de vinilo o nitrilo, igual para la manipulación de las heridas y las tomas de muestras de los pacientes. Y obviamente siempre tenemos que mantener un kit de anafilaxia cerca del paciente para poder prevenir las reacciones secundarias o bifásicas que lleguen a presentar o nuevas reacciones anafilácticas que nosotros podamos desencadenarle a nuestro paciente. Nuestro paciente continuó con la sonda Foley toda su estancia intrahospitalaria y lo egresaron con la sonda Foley, que esto pudo haber ocasionado una reacción anafiláctica nueva. ¿Qué fue lo que le dieron de tratamiento de egreso al paciente? Lo continuaron con losartán, que es el manejo de la hipertensión que él recibía, etamcilato. Se le dio el kit de anafilaxia con el plan de acción de anafilaxia por parte de nuestro servicio. Aparte de sugerir retirar la sonda Foley, el servicio de urología no la quiso retirar. Continuaron con el manejo de la sonda Foley a derivación. Entonces, nosotros como alergólogos siempre vamos a recomendar
informar al paciente del evento que él tuvo, entregar la sospecha del medicamento o desencadenante de la anafilaxia y el tratamiento recibido por escrito al paciente. Se sugiere que si en dado caso el paciente requiera un evento quirúrgico nuevo, se realice en ese mismo centro hospitalario, porque ya tenemos la etiología, la sospecha etiológica de lo que le desencadenó y podemos evitar ese nuevo periodo de anafilaxia. Obviamente siempre se tiene que referir con el alergólogo, con la hoja de registro de anestesia y el uso de medicamentos que se utilizaron en el periodo transquirúrgico. Y en futuros eventos siempre avisar al alergólogo para valorar cuál es el mejor manejo indicado para este paciente. Obviamente, pues como parte del plan es otorgar el plan de anafilaxia a cada paciente y recetar el kit de anafilaxia y enseñarles cómo utilizarlo antes del egreso hospitalario. Ahora vamos a hablar del propofol, recordando que el agente etiológico sospechoso en nuestro paciente es el uso de propofol durante el mantenimiento de la anestesia. Este se utiliza como un inductor y uso de mantenimiento anestésico general. Su formulación es basada en más que nada en el aceite de soya, lecitina de huevo y glicerol, pensando en una reacción alérgica secundaria a su formulación. Esto es lo que siempre se ha pensado. Y de hecho, cuando yo llevé clases en la Facultad de Medicina, a mí siempre me dijeron, si es alérgico al huevo, a la soya, no le des nunca propofol. Siempre me quedé con esa idea hasta que leí este artículo. Y la alergia al propofol es rara. Sabemos que presenta una incidencia muy amplia de 1 en 60,000 pacientes. Esta va a representar el 2.6% de reacciones anafilácticas en los procedimientos quirúrgicos. Y ya sabemos que la alergia al propofol no es por sus bases de producción, sino por el grupo isopropilo o anillo fenólico, que es el determinante alergénico del propofol. Sabemos ahora que la alergia al huevo, los pacientes que tienen alergia a la albúmina o mucoide con albúmina, no se llega a relacionar con la alergia al propofol, pero sí a los que tienen la alergia a la lecitina. La alergia a la soya es rara también, pero para el procesamiento del propofol solamente se utiliza el aceite refinado de todos los componentes de soya, pero no se utilizan los componentes como tal, por eso también no va a causar una reacción cruzada con el propofol. También encontré este otro artículo que ellos concluyen que el uso del propofol es muy seguro en todos los pacientes que tengan alergia al huevo y a la soya, sabiendo que las reacciones alérgicas al propofol no tienen evidencia de alergia al huevo ni a la soya. Tenemos que tener en cuenta pues que todas las personas que dicen que o buscan alternativas del uso de propofol en nuestros pacientes no están siendo, no es una medicina basada en evidencias, solamente en experiencias previas. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer cuando nos llega un paciente así? Obviamente, entra el paciente a la sala quirúrgica, empieza la cirugía, llega a presentar el periodo de anafilaxia y lo primero que tenemos que hacer es la detección oportuna del periodo de anafilaxia. Primero que nada, exponer al paciente, administrar la dosis de adrenalina intramuscular y si es que se requiere, volverla a administrar en una segunda o tercera dosis, identificar el agente causal, tanto medicamentos, látex, antisépticos, líneas vasculares, reemplazar o cubrir todo el material látex. Sabemos que en la sala quirúrgica la mayor parte de todos los instrumentos van a ser de látex. Entonces tenemos que recubrir esos o reemplazarlos para poder evitar que continúe la reacción alérgica. En caso de que se necesite o se requiera, suspender el procedimiento quirúrgico para mejorar el pronóstico del paciente. Obviamente monitorizar al paciente después del evento quirúrgico y al egreso se tiene que dar el plan de acción de anafilaxia más un kit de anafilaxia con el uso de medicamentos, el periodo o el tiempo en el que se realizó el reconocimiento de la anafilaxia, qué medicamentos se utilizaron y qué fue lo subsecuente que pasó con el paciente
y eso se lo tienen que enviar al anestesiólogo junto con el paciente para que ambos busquen la etiología causante y puedan mejorar la calidad a futuro. Como conclusiones, pues sabemos que la anafilaxia transquirúrgica es una de las complicaciones más comunes de los eventos quirúrgicos. Para su valoración, pues el evento quirúrgico se debe de suspender para poder valorar e identificar el agente causal. El tratamiento inmediato siempre va a ser la adrenalina intramuscular. Independientemente si lo necesite 2 o 3 veces, siempre va a ser la adrenalina intramuscular. Al igual que este mismo va a prevenir los eventos bifásicos. Y recordar que todos los pacientes que deben tener seguimiento por el servicio de alergología para poder proporcionar el kit de anafilaxia y poder dar el plan de acción de anafilaxia. Sería todo por hoy.